Aventureros y aventureras, ¿qué pasa? ¿Cómo va eso? Me lo habéis pedido por redes sociales y lo prometido es deuda. Hoy vamos a hacer un desafío viajero muy especial. Nos vamos a dirigir directamente a Tierra Santa. Vamos a proseguir los pasos que un hombre llamado Jesús realizó tiempo atrás en un territorio que hoy está ocupado por Israel y Palestina. Comenzamos con los 10 lugares más especiales de Tierra Santa. Hemos llegado a Nazaret, la tierra donde vivió Jesús, probablemente su infancia y su adolescencia. Justo detrás de mí se encuentra la Basílica de la Anunciación. Vamos a entrar en este lugar. Ahora mismo la lluvia invade todo Nazaret, no obstante vamos a adentrarnos en esta Basílica de la Anunciación a ver qué os parece. Aquí en Nazaret, de mayoría musulmana, nos encontramos dentro de la Iglesia de la Anunciación. Ese sería el punto exacto en el cual la Virgen María sería anunciado por el ángel, por cuanto se debería de quedar encinta. Y probablemente esta fue la ciudad en la que Jesús vivió. Lo curioso es que a Jesús se le conoció no como Jesús de Belén, sino como Jesús de Nazaret. Probablemente Jesús despertaría al alba con los primeros rayos de sol, desayunaría unas aceitunas, pan con miel, unos dátiles, tal vez algo de leche. Probablemente después comenzaría su jornada laboral, se desplazaría hasta Séforis, a unos 4 o 5 kilómetros de aquí de Nazaret, comenzaría sus trabajos y después de un día intenso y una jornada laboral productiva, volvería al atardecer, cruzándose de nuevo con los mismos pobres con los que probablemente se había cruzado a lo largo de esa caminata hacia Séforis por las mañanas. Una de las cosas que seguramente hizo Jesús fue lavarse y bañarse tanto de niño como de adulto en esta piscina que estamos viendo. Esto es una mitvá, es una antigua piscina donde rituales de lavado por parte de los judíos se practicaban antes de entrar en las sinagogas. Esta es una de las que se ha encontrado aquí en Nazaret y confirma, en primer lugar, la existencia de Nazaret, porque hubo quien quiso determinar que en época de Jesús Nazaret no existía, por tanto, al tener aquí una mitvá previa al nacimiento de Jesús o de la época de Jesús, estaría confirmando que Nazaret efectivamente existía. Y por otra parte, la sensación de estar aquí en esta iglesia de San José es absolutamente fantástica. Hay que tener en cuenta que, a pesar de que todos conocemos a San José como carpintero, en realidad su oficio era alguien que trabaja con las manos, podía ser albañil, podía ser otras muchas cosas y probablemente enseñó su oficio a su hijo. Aventureros, aventureras, nos hemos venido a Belén para hablar de los enigmas del nacimiento de Jesús y entrar en la iglesia de la Natividad, donde nos encontramos ahora mismo y donde señala la tradición que justo aquí dentro nació Jesús de Nazaret. El interior es de lo más curioso, y es que al estar distribuido en las distintas escisiones del cristianismo, vamos a poder comprobar cómo la relación entre estos no es demasiado agradable. Por ejemplo, en la parte de los griegos ortodoxos, vamos a ver que es cutre, que se cae prácticamente. Vemos grafitis en las columnas, vamos a ver sillas, mesas, escaleras por ahí tiradas sin ningún tipo de problema. Además, la entrada justo al punto donde vamos a encontrar la cuna del niño Jesús está alumbrada por una bombilla. Alumbrada por una bombilla, vamos a acceder a través de unas escaleras justo a una especie de chimenea en cuyo interior hay una estrella de 14 puntas. Bueno, pues este sería justo el punto en el que Jesús nació. Ese sería el punto donde se encontraría en un primer momento la cuna. Es muy especial estar ahí dentro
y sentir que estás en el pesebre, que estás en el portal de Belén. Lo cierto es que es curiosísimo. Aventureros, aventureras, hemos llegado a uno de los lugares más míticos de Tierra Santa, y es que me hallo justo en el río Jordán, el río en el que Juan el Bautista solía bautizar a los fieles y el río en el que el momento en que Jesús llegó a este punto, se hizo bautizar por Juan Bautista. Juan Bautista en un principio decía que él no era digno para bautizar a Jesús, al Mesías, pero Jesús igualmente puso su rodilla en este punto, entró en el río y se hizo bautizar por Juan. Tiempo después llegaría el baile de Salomé famosísimo, donde pediría Herodes a cambio de este baile la cabeza de Juan el Bautista, siendo por tanto asesinado. Fijaros, aquí en la entrada de Jericó nos encontramos con un cartel sumamente amenazante. A grandes rasgos, está usted entrando en carreteras de área bajo control de la autoridad palestina, prohibida la entrada para ciudadanos israelíes. Su vida peligra y va contra la ley de Israel. En fin, vamos a entrar y esperemos que nuestra vida no corra demasiado peligro. Nos cuenta el evangelista Lucas cómo en una de las llegadas de Jesús a Jericó, uno de los ricos de la ciudad, Zaqueo, con la curiosidad de saber cómo era el maestro, trató de alzarse entre la gente para poder observarle. Claro, el problema es que era muy bajito. De este modo ascendió a este sicomoro que tenemos justo aquí para poder observar a Jesús. En ese momento, cuando Jesús llegaba con la muchedumbre, directamente Jesús observó a Zaqueo y le gritó: «Zaqueo, esta noche cenaré en tu casa». Os podéis imaginar lo sorprendido que se quedó Zaqueo. Y así fue, eso es lo que hizo, justo aquí, en este árbol. Esta es la cueva donde la tradición cuenta que Jesús se halló durante 40 días y 40 noches resistiendo impetuosamente las tentaciones del diablo. «Soy legión», decía él cuando se enfrentó a Jesús, pero él aguantó todas las tentaciones. Nos encontramos en Cafarnaum, lugar que viene de Kafar Nahum, la casa de Nahum. Y es que este lugar es bastante famoso como consecuencia de que esta sinagoga, encontrada por los franciscanos en el siglo XX, data del siglo I. Este es un lugar en el que sabemos que Jesús efectivamente predicó. De hecho, tenemos el texto evangélico en el cual nos señala cómo aquí Jesús practicó un exorcismo liberando de los demonios al poseído. En este lugar, asimismo, vamos a encontrar la casa natal de Pedro. Y es que Pedro vivía justo aquí, en Cafarnaum. Acompañadme y os enseño su casa. Justo al lado de la sinagoga vamos a encontrar la casa de Pedro, la casa originaria donde al parecer Simón Pedro habitaba. Sobre ella se ha construido una iglesia octogonal, cada lado por cada una de las bienaventuranzas. Aquí en el Monte de las Bienaventuranzas vamos a encontrarnos con una iglesia de carácter hexagonal, y es que en su interior se hallaría de alguna forma esa piedra, ese lugar en el que Jesús solía dar sus discursos, el famosísimo Sermón de la Montaña. Vamos a encontrar del mismo modo una serie de rocas, una serie de piedrecitas que serían muy parecidas a aquellas en las que los feligreses solían escuchar el Sermón de Jesús. Lago de Tiberíades, Mar de Galilea, justo este punto.
y es que en el siglo XX se encontró una barca dentro del lodazal que, una vez que se le practicó la prueba del carbono 14, se puede determinar que era del siglo I. Una barca donde perfectamente podrían haber cabido 13 personas, realizada con materiales de madera reutilizados, lo cual determina que efectivamente era una barca de una familia humilde. ¿Quién sabe si la barca de Pedro? ¿Quién sabe si cualquiera de las barcas en las que Jesús solía montarse para atravesar este mar de Galilea? No sabemos cómo lo hizo, pero lo cierto es que el Evangelio cuenta cómo Jesús caminó sobre estas aguas. Así que imaginaros, ¿no?, tranquilamente que yo cojo, meto el pie y comienzo... No, había una piedra, tranquilos. Bueno, en fin, el lago de Tiberíades, un lugar donde vamos a ver exaltación religiosa como esta, observad. Esto es exaltación religiosa en el lago de Tiberíades. Aquí Jesús consiguió caminar sobre las aguas. Pues bien, esta gente está a punto de despegar. Recién llegados a Caná nos hemos dado cuenta de que aquí hay dos iglesias, una católica y una ortodoxa, y ambas pugnan por tener tinajas del milagro de la conversión del agua en vino por parte de Jesús en las bodas de Caná. Esta en concreto es la católica, la iglesia de las bodas. Vamos a entrar y es que al parecer tienen una de las tinajas de las bodas. Me han dicho que no parece una tinaja al uso, sino más bien una especie de bloque de arenisca o algo parecido. Acompañadme. Lo que estáis viendo ahora mismo es una tinaja que se encuentra en la iglesia católica de Caná. Supuestamente una de las 6 tinajas que utilizó Jesús para convertir el agua en vino. ¿Qué os parece? Una de las cosas que más llama poderosamente la atención en esta iglesia de las bodas de Caná es que justo en la entrada vamos a encontrarnos con un texto en árabe que nos conmina directamente a suscribir la religión del Islam. Curioso que en la entrada de la iglesia católica tengamos esta inscripción invitándonos, por tanto, a abandonar el catolicismo y directamente partir en comunión con el Islam. Y aquí en Caná, la iglesia rival sería esta, la iglesia ortodoxa, que asegura tener 2 de las tinajas que Jesús convirtió. Así llegamos a Betania, la tierra de Lázaro, el lugar donde se produjo la resurrección del amigo de Jesús. Pues bien, cuenta la tradición que esta justo es la tumba de Lázaro. Esto es una propiedad privada, vamos a bajar unos cuantos pisos hasta el interior, la entrada, y aquí un señor que está pidiendo pues 7 unidades de moneda local. Así que nada, simplemente vamos a tratar de acceder a ver qué sucede. La tumba de Lázaro, acompañadme. El Evangelio nos cuenta cómo en el momento en que muere Lázaro, amigo de Jesús, Jesús tiene conocimiento por parte de las hermanas de Lázaro, de María y de Marta, del fallecimiento de este. Muy apenadas estas, el momento en que Jesús llega justo al punto en el que nos encontramos, señala a los familiares de Lázaro que retiren la losa que bloquea la tumba. Una vez retirada, Jesús simplemente señaló: Lázaro, sal. El cadáver todavía olía, y es que llevaba 4 días muerto. Lázaro salió y resucitó.
Nos encontramos en un lugar absolutamente sagrado. Lo que tenemos justo detrás representado es el famosísimo Muro de las Lamentaciones y justo sobre este la Cúpula de la Roca. A mi derecha podemos observar otra mezquita que es la Mezquita Al-Aqsa. La historia de Israel nos cuenta cómo es el rey Salomón quien ordena construir ese primer templo dedicado a Dios. El templo estaría situado justo donde vemos hoy en día la Cúpula de la Roca y la Mezquita Al-Aqsa, en la explanada de las mezquitas. De hecho, el Muro de las Lamentaciones sería ese muro de contención del primer templo de Salomón. Destruido por parte de Nabucodonosor y la invasión de los babilonios, no fue hasta que Herodes el Grande llega al poder en el siglo I a.C. cuando reconstruye, creando así el segundo templo de Dios, manteniendo por tanto esa estructura del Muro de las Lamentaciones. En el año 70, las legiones romanas, encabezadas por Tito, entran en Jerusalén como consecuencia de la revuelta judía y arrasan completamente con la ciudad, destrozando el segundo templo, el templo de Herodes, y cayendo para el ostracismo el templo a Dios de los judíos. A día de hoy, los judíos que veis ahí directamente lo que hacen es lamentarse por la destrucción del templo de Dios. Es importante que este lamento lo que supone de alguna forma es que, aunque el templo ha dejado de existir, siempre que exista todavía una piedrecita de ese templo primigenio, la alianza entre Dios y los judíos seguirá en pie. Ahora bien, la reflexión que hizo Tito fue completamente distinta. Os vamos a dejar un trocito del muro para que siempre recordéis cómo os machacamos. Vamos a tratar de acceder en su interior. No olvidéis poneros vuestra kipá, que la podréis encontrar justo en la entrada, así como realizar el ritual de la lavada de las manos. Entramos en uno de los lugares más sagrados y más especiales de Jerusalén. Acompañadme. Este es uno de los lugares más famosos en el ámbito de la religión católica, y es que este punto es aquel en el que Jesús y los 12 apóstoles practicaron la última cena. Ese momento en el que Jesús cita: uno de vosotros va a traicionarme. Ese momento en el que probablemente Judas ya sabe que es el traidor. Tras la cena pascual, Jesús se dirigió con sus apóstoles al Monte de los Olivos, y esta fue la última vez que observó Jerusalén desde la distancia. Finalmente, se dirigió al huerto de Getsemaní para meditar, orar y tomar conciencia de la terrorífica experiencia a la que se iba a someter. No cuesta demasiado esfuerzo imaginar a Jesús justo en este antiguo huerto, los apóstoles adormecidos, y en ese instante, la guardia del Sanedrín, junto con varios sacerdotes, llegando con la intención de detener a Jesús en este mismo huerto de Getsemaní. Uno de los misterios que siempre han planeado sobre este lugar es que Lucas nos cuenta que el sudor de Jesús se hizo como gotas espesas de sangre. Este extraño fenómeno en medicina es conocido como hematidrosis y se produce cuando una persona sufre una tensión tan extrema, una angustia tan grande, un temor tan fuerte, que pueden romperse las finísimas venas capilares que se encuentran debajo de las glándulas sudoríparas. De esta forma, la sangre entonces se mezcla con el sudor y aflora sobre la piel. Poco después, sería Pedro quien, alarmado, fileteó la oreja del siervo del sumo sacerdote, y Jesús le pacificó diciéndole: «Tranquilízate», procediendo de esta forma a sanar milagrosamente la oreja perdida. Olivos como este pueden tener una longevidad de más de 2000 años. ¿Y si Jesús rozó este mismo árbol? Lo que tenéis delante, aventureros, en la iglesia de Getsemaní, es la piedra de la sudoración, donde nos cuenta el Evangelio de Lucas que Jesús sudó como sangre, quizá por el temor que sentía por lo que sabía que iba a ocurrir.
La Vía Dolorosa es el camino que tradicionalmente se ha asociado a aquel que siguió Jesús, desde que fue juzgado y condenado, hasta que llegó al Gólgota para ser crucificado. Es cierto que el recorrido ha ido cambiando con el paso de los siglos, pero ello no supone ningún obstáculo para que los peregrinos continúen realizando el mismo camino constantemente. Entrando por la Puerta de los Leones, llegamos a la primera estación, el Monasterio de la Flagelación, el lugar donde Cristo fue juzgado por Pilato. La segunda estación está justo al lado del lugar en el que Pilato dijo: «He aquí el hombre». Entre la segunda y tercera estación nos encontramos con la pequeña capilla ortodoxa donde los miembros de esta congregación griega creen que Jesús estuvo preso antes de entrevistarse con Poncio Pilato. Si bien es cierto que ninguno de los evangelios habla de la tercera y de la cuarta estación, la tercera haría referencia a la primera caída de Cristo y la cuarta probablemente la más emotiva de todas, el momento en que Jesucristo se cruza con su madre. Imaginad lo evocador de este momento. La quinta estación rememora el momento en que Jesucristo es ayudado por Simón de Cirene a cargar con la cruz. Justo en el flanco derecho encontramos una pequeña hendidura donde la tradición nos dice que Jesús se apoyó con su mano. Es el momento de iniciar el ascenso al Calvario. La conocida como la Estación de la Verónica. Esta historia, que en realidad no aparece tampoco en las Escrituras, nos cuenta cómo una mujer cubrió el rostro de Jesucristo con un paño y su rostro quedó plasmado en él. Aunque en realidad Verónica en latín significaría verdadero icono, el verdadero rostro de Cristo. Entre comerciantes árabes llegamos a la séptima estación, la segunda caída de Jesús. En la octava, Jesús se topa con las mujeres de Jerusalén y les dice: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos, porque si con el leño verde hacen esto, ¿qué no harán con el que esté seco?». Y por fin ha llegado la hora de visitar el Santo Sepulcro. Vamos a acceder a su interior, este lugar de tantas batallas, tantas cruzadas, tantas muertes, por este punto, por lo que sea en su interior. Vamos a tratar de recorrer todos sus recovecos y esta laberíntica iglesia, que desde luego que nos va a dejar indiferentes. Acompañadme. La Vía Dolorosa concluye sus pasos justo directamente frente a la entrada del Santo Sepulcro. La iglesia que cuentan contiene la tumba donde fue enterrado y resucitó Jesús de Nazaret. Justo a la entrada nos encontramos con la piedra de la unción. Y aquí, la cima del Calvario. Este es exactamente el punto en el que fue crucificado Jesucristo. Hoy en día podemos ver restos de las rocas. Y nuestro transitar por la iglesia del Santo Sepulcro nos lleva directamente a lo que cuentan era la tumba de Adán. Y es que, paradójicamente, Jesús tenía que morir encima de la tumba de Adán. Y aquí está, lo que llaman la rotonda. Este lugar, oval, alberga la capilla del Santo Sepulcro. Justo en el interior de esta capilla
se encontraría el lecho sepulcral de Jesucristo. Hoy en día, cuando accedemos, podemos estar unos segundos en tranquilidad delante de su lecho sepulcral. Algunos han querido acreditar la veracidad de que este lugar era un lugar de tumbas, por cuanto al entrar encontramos una serie de cuevas que albergan en su interior distintas tumbas. Ahora bien, ¿es esto suficiente para decir que fue aquí el lugar en el que Jesucristo murió y resucitó? Hemos hecho una cola más o menos de unos 45 minutos para al final poder rodear completamente lo que llaman la rotonda, ese lugar donde está la capilla del sepulcro en sí, y finalmente poder acceder a su interior. Que sepáis que la apertura es a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana ya podéis entrar en lo que es el sepulcro. La iglesia desde las 4:30 ya está completamente abierta. Las sensaciones que se tienen cuando entras ahí es de quietud absoluta, sensación de paz, esta vez sí, no como en el Calvario, que sí que se nota bastante ansiedad, tal vez un poco de agonía, la gente trata de empujarte. Una vez que entras aquí en el interior del sepulcro, lo cierto es que es un espacio muy pequeñín, puedes estar unos segundos para ti, rezando, orando, hablando con Dios o simplemente mirando la piedra que tocas. Sí que es verdad que se nota una energía especial. No sé si porque aquí ocurrió algo o porque tanta gente ha depositado su energía de fe ahí que queda algo, pero sí que es cierto que se nota cierta vibración. Aquí en la entrada del Santo Sepulcro podemos observar cómo hay dos puertas. La segunda está absolutamente tapiada. Y sé que con la conquista árabe, el momento en que el Islam conquista Tierra Santa y especialmente Jerusalén, directamente tapian una de las dos entradas, porque decían, total, como prácticamente no va a venir ningún cristiano, con una le sobra. En fin, acompañadme que seguimos con la próxima parada. Uno de los lugares más evocadores que vais a poder encontrar en vuestra visita por Jerusalén es la conocida como Tumba del Jardín. Y es que existe la teoría de que no es el Santo Sepulcro, ni el Calvario, ni el sepulcro de Jesús, sino justo el lugar donde nos encontramos ahora mismo. La primera de las pruebas de quienes abogan por esta teoría es que justo lo que tengo detrás, esta especie de montaña que de perfil da la sensación de que sea una calavera, con su cuenca del ojo, su nariz y esa especie de mandíbula que asoma, sería el Calvario, el monte de la calavera, la montaña donde Jesús fue crucificado. Los críticos que indican que el Santo Sepulcro no es el Calvario ni el sepulcro de Jesús, lo que indican es que el sepulcro está muy cerquita del Calvario. De hecho, simplemente bajando unas escaleras del Calvario, del lugar donde se hallaría la cruz, está el sepulcro. Aquí lo que observamos es cómo el monte o supuesto monte Calvario se encuentra a una distancia lo suficientemente grande como para cumplir con las indicaciones que señala el Evangelio, y es que la tumba cedida por parte de José de Arimatea para alojar el cadáver de Jesús se hallaba en las cercanías, pero no tan cerca como el Santo Sepulcro, que simplemente hay que bajar unas escaleras. Vamos a acceder a la entrada de la tumba del jardín, quién sabe si la tumba de Jesús. Hoy sabemos que las crucifixiones se practicaban por parte de los romanos en Jerusalén extramuros, es decir, fuera de la muralla. Este lugar encajaría efectivamente con esa ubicación, no solo por la forma de la calavera de la montaña que se encuentra en los alrededores de este punto, sino porque además dicha tumba se encontraría fuera de las murallas. La pregunta, por tanto, ¿fue crucificado Jesús en la montaña que acabamos de ver y finalmente sepultado en este punto, en la tumba del jardín? Lo cierto es que este lugar es absolutamente tranquilo, evocador, y no hace falta tener demasiada imaginación para casi sentir a Jesús apareciendo delante de María Magdalena justo en este punto y con el jardín y los árboles que nos rodean. Desde luego que es un lugar absolutamente misterioso que vale muchísimo la pena de disfrutar, de sentir, porque la sensación que vais a tener aquí es de un auténtico remanso de paz.
No hay agresividad, no hay tensión, todo es tranquilo. Y hasta aquí el vídeo de aventurero. Espero que te haya resultado interesante. Desde luego que el tratar de seguir los pasos que un hombre llamado Jesús dio sobre estos lugares, sobre Israel, sobre Palestina, 2000 años atrás, es tremendamente evocador. Es uno de los viajes más especiales que he hecho en mi vida y que quería compartir íntegramente contigo con esta lista de los 10 más lugares top de Tierra Santa. Si el vídeo te ha gustado, ya sabes, suscríbete a Desafío Viajero y activa la campanita de las notificaciones, dale like, coméntame el vídeo, ya sabes que voy a responder al 100% de los comentarios como hago siempre. Te espero en www.desafioviajero.com y nos vemos la semana que viene. Hasta pronto, aventurero.